Abrimos la conversación, lo anuncié hace un momento, está con nosotros Manuel Molano, él es director general del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y presentaron un reporte de esta institución hace varias semanas, justamente sobre la circunstancia que guarda Pemex, con algunas notas pues bastante preocupantes. Manuel, no sabes cuánto te agradezco que nos Encantado, acompañes el Ricardo. día de hoy. Muchas gracias. Es un placer y bueno, y gracias a toda la audiencia por live streaming. Qué modernos, qué maravilla. Pues mira, la verdad es que cada vez se puede uno conectar por más vías. Está padrísimo eso, está increíble. Radio Centro se parece mucho como a una buena estación de metro. Estamos conectados por varias líneas. Es como la estación Hidalgo. Te puedes conectar por Hasta el Metrobús, Metrobús, si quieres exacto. taxi, si quieres. Y, en fin, los temas también están en el corazón de nuestras preocupaciones. Déjame hacerte una primera pregunta que tiene que ver con este diagnóstico que ustedes publicaron recientemente sobre la rentabilidad de Pemex. Hoy es tema Pemex. O sea, Hoy está todo en el mundo Pemex. estamos hablando de Pemex. Y yo quisiera preguntarte lo obvio. ¿Por qué? Porque resulta que Pemex ocupa toda la emisión de este noticiario, pero todas las emisiones de todos los noticiarios y está hoy en todas las primeras páginas de los periódicos. Porque en la reforma energética de la administración pasada se nos olvidó Pemex. Y yo creo que se le olvidó al gobierno, se le olvidó a los think tanks, se le olvidó a todo mundo pensar y hablar sobre qué íbamos a hacer con esta empresa. La realidad es que Perdón que te interrumpa. Es decir, que la empresa más importante en materia energética de este país, la más importante porque CFE sería la segunda, se le olvidó a quien estaban reformando. lo que pasa es que era una reforma compleja, obviamente se acordaron de los trabajadores de Pemex, se acordaron de sus pensiones, se acordaron del sindicato, se acordaron de las asignaciones que se le dieron en la Ronda Cero, que son los mejores campos petroleros del país. Se acordaron de una mini reestructura financiera que hicieron en ese momento, de darle libertad para que pudiera tomar deuda con más facilidad en los mercados globales. Pero llegó un momento en que había que separar la hoja de balance de Pemex de la del Estado mexicano y para eso no les dio tiempo. Llegó un momento en que había que pensar cómo cambió la estructura de administración de esta empresa, no solamente para la nueva realidad de competencia con todas las petroleras globales, sino para un espacio petrolero mexicano completamente cambiado. Pemex tiene una estructura en donde puedes trabajar con campotes como Cantarell o puedes trabajar con campotes como Comalopsab, en donde no importa si me tardo 3 o 4 días en tomar una decisión, porque es un campo tan grande Que puedes desperdiciar lo que esté la puedes gana. tomar el tiempo que te quieras. Entonces, los 11 o 12 niveles que tiene que subir la instrucción al corporativo en Marina Nacional y ir de regreso al Golfo de México, aguantan en un campo que te da lo que te da Cantarell, pero ya no tenemos cantareles. Ya tenemos puras bolsitas chiquitas de petróleo en distintos lugares y para administrar eso necesito gente en campo que tome decisiones al minuto y que no tenga ningún tipo de restricción operativa. Entonces, si le pregunto a la Contraloría y al sindicato Y qué Hacienda. opina, y Hacienda, y al Consejo, entonces difícilmente lo vamos a lograr. Por otro lado, pues es una cajita negra Pemex. Sabemos muy poco los de afuera qué está pasando allá adentro. He platicado con gente que ha trabajado en el órgano interno de control y en la Contraloría y en el consejo de la empresa y todos te dicen, no, bueno, sí, la información ahí está y se usa y se hace el mejor esfuerzo posible para que no haya problemas y casos raros, pero hay casos de corrupción gravísimos en Pemex. O sea, Los estamos viendo digo, ahora. un signo muy sencillo, tú quieres ser proveedor de Pemex y entonces donde te reciben la gente que se dedica a hacer las compras de Pemex, abajo hay una recepción y la gente que te recibe ahí no tiene una camisola de Pemex, tiene una camisola del sindicato de petroleros. Entonces, ¿quién controla, quién entra y quién sale y quién puede hablar con los compradores? Exageras un poco, ¿no? No, no, O esto sea, es En verídico. la UNAM quienes reciben son trabajadores que tienen la camisola del sindicato de la UNAM y no controlan la UNAM. Es bastante común en... Sin duda, Ricardo, pero también el presupuesto es muchísimo menor. Nosotros sí creemos, y lo escribimos así en el reporte, que el Estado mexicano se volvió como el abuelito que le dio Alzheimer y que ya no tiene ningún control sobre el negocio.
La sociedad se volvió como el sobrino que es cuarta línea de sucesión y que no tiene mucha posibilidad ni siquiera de asomarse qué está pasando con el negocio. Y el socio de control es el sindicato. Entre el sindicato y los burócratas de allá adentro, pero probablemente mucho más el sindicato. Es el actor de largo plazo. Al final, yo creo que es el actor de largo plazo que ha defendido la reforma de la administración pasada, porque pues, es una reforma que les dio una serie de beneficios, les hicieron suspensiones, deuda pública, ocurrieron cosas útiles para ellos y entonces, bueno, pues seguramente hay más obstáculos para echar para atrás la reforma de energía que para echar la reforma educativa, por ejemplo, ¿no? El sindicato de Pemex va a ser tema hoy, lo más relevante, porque además se anuncia la salida de Romero de Champs desde ya y valdrá la pena que tú y yo hablemos de eso en algún momento, pero déjame regresar un poco sobre las premisas principales de este reporte que me parece demoledor. O sea, ustedes comienzan diciendo Pemex se encuentra en quiebra técnica. Desde 2009 a la fecha, todos los años, los egresos han sido muy superiores a los ingresos. A ver, voy despacio, Manuel. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Hay dos maneras que un contador puede detectar la quiebra de una empresa. Una es viendo el balance, ¿no? El balance es como la foto de cómo está lo que tiene, lo que debe y la diferencia entre lo que debe y lo que tiene, que es el patrimonio o capital, ¿no? Es una foto estática, ¿no? Y para esa foto, pues tendríamos que separar el balance de Pemex del Estado mexicano. En la reforma, las reservas acabaron en manos de la nación y Pemex se quedó con un montón de fierros viejos, con un montón de campos en declinación, en concesión y sin la propiedad del petróleo que estaba ahí. Las reservas petroleras son de Hacienda. Las reservas petroleras son de Hacienda del Estado mexicano. Los activos sí son de Pemex. Los fierros son de Pemex, los edificios son de Pemex, pero pues no se tiene ese balance, pero si yo lo hiciera muy rápidamente, pues muy rápidamente me daría cuenta que lo que debe es mucho mayor que lo que tiene. ¿Por qué le quitaron las reservas? Pues porque sí, tú podías meter las reservas en el activo del Estado mexicano, que era, como dice la canción de Luis Miguel, uno mismo, ¿no? Con Pemex, ¿no? De cualquier manera, siguieron emitiendo deuda y siguieron emitiendo deuda sobre campos que no eran reservas plenamente probadas. Cuando empezaron a aparecer los distintos socios operadores de Pemex bajo la reforma energética, veían los campos y decían, úchala, mano, esto no es ni reserva probable. Porfirio Muñoz Ledo hace muchos años decía que el petróleo era la maldición que el demonio le había entregado a México y que habíamos dejado de hacer muchas cosas por ese regalo envenenado. Pero esto lo decía a propósito de Cantarell. ¿Te importa si regresamos sobre esta lógica? Es decir, una empresa como Pemex que tiene Cantarell, o que tenía Cantarell, pues tenía ingresos extraordinarios y podía gastar como se diera la gana. Quizá fue el declive de Cantarell que no supimos medir, entender y a partir de eso transformar. ¿Me equivoco si pongo ahí uno de los hitos históricos más relevantes? Sí, aunque encontrarte un Cantarell es sacarte la lotería. Y otra vez yo me regreso a las analogías familiares. Es muy distinto si el tío responsable que toda la vida ha trabajado y que ha sido muy cuidadoso de su patrimonio y de tener todo ordenado se saca la lotería, así se saca la lotería el tío que es borrachín y que le gusta jugar y etcétera, ¿no? ¿Y nosotros fuimos de los primeros o de los segundos? Nosotros fuimos por un ratito de los primeros en la parte de López Portillo, Echeverría, en la administración de la abundancia, fuimos de los segundos. Los petroleros viejos todavía te lo dicen. Pero Cantarell en realidad aparece con Echeverría. Cantarell aparece, o sea, en con realidad es Echeverría. Cantarell lo que cambia. A ver, si hablamos de Lázaro Cárdenas hasta Cantarell, pues tienes un Petróleos Mexicanos muy ordenado, Exacto. ortodoxo, con buenos a eso me ingenieros. refiero. Y Cantarell te saca lo borracho. Perdón, ya que pusiste tú la analogía. No es que fueras borracho, te lo sacó. Y no sé si fue Pemex, o sea, quizás el Estado mexicano acabó pervirtiendo a Pemex. Juan Pardinas, nuestro amigo, hace muchos años escribió un artículo que decía, el título del artículo era Noruega o Nigeria, ¿no? Y si tienes petróleo antes de tener instituciones, te vuelves Nigeria. Si tienes petróleo después de tener instituciones, te vuelves Noruega, ¿no? Y yo creo que tiene mucho fondo esto. Los petroleros viejos, y te repito esto,
siguen diciendo que el negocio mejor administrado, el mejor negocio más rentable del mundo, según Rockefeller, era una empresa petrolera. Y el segundo mejor negocio del mundo es una empresa petrolera mal administrada. Sí, el presidente López Obrador usa con mucha frecuencia esta frase que es genial. Esta empresa petrolera ya la tronaron. Ya la tronaron. Ya la tronaron, porque lo que nosotros estamos viendo con esto es que si sigue la tasa de endeudamiento de la empresa y si siguen estas apuestas erróneas y locas, pues... Déjame seguir con la historia. Es decir, Cantarell lo que hace es que en efecto la barca engorde, y la verdad se administre con bastante corrupción. Yo no sé si había corrupción antes de Cantarell, pero claramente a partir de ahí la corrupción ni se nota. Pues es que se vuelve una bolsa grandota del Estado mexicano. De ser una caja chica, era la caja que representaba 12 puntos del PIB, la mitad del gasto público del Estado. El director de Pemex era casi una estructura paralela a la del Estado. Había presidentes que no veían la necesidad de recibir al director de Pemex junto con el secretario de Energía. En fin, o sea, sí realmente se convirtió en algo muy grande y escandaloso. Ahora, no fue todo bonanza, porque en épocas donde hubo mucho petróleo, coincide con épocas en que el precio del barril se cayó. Entonces, en realidad, si hablamos de los 80 y todavía parte de los 90, pues la vaca no era tan gorda. O sea, teníamos mucho petróleo, pero muy mal pagado. Finales de los 70 muy bien, en 81 se da esta crisis donde el precio del barril se va a $5, $4 el barril, y es cuando pues México se declara en insolvencia, porque buena parte de las finanzas públicas dependían de eso. Éramos una economía cerrada en términos de todo lo manufacturado. Creíamos que podíamos vivir del petróleo, que éramos una segunda Venezuela, una segunda Arabia Saudita. Pero después luego pasaron otras cosas. En el gobierno del presidente Fox sí echaron a perder Cantarell. Y echaron a perder Cantarell. Ahí nos detenemos. Viene la alternancia, los precios del petróleo vuelven a remontar y los primeros años de Fox son dorados. Son dorados. ¿Por qué dices que echan a perder Cantarell? Esto es cierto y te lo pueden decir ambos lados del campo, los petroleros viejos, los petroleros nuevos, los más tradicionalistas del modelo estatista, los de apertura del mercado. A Cantarell había que inyectarle gas para mantener la presión del yacimiento y tomaron la decisión de ventear el gas e inyectarle nitrógeno. ¿Qué es ventear el gas y qué es inyectar nitrógeno? El gas sale por unos tubos, tú lo podrías aprovechar si tuvieras un ducto que te llevara de donde está el yacimiento hacia tierra. Lo que hicieron fue quemarlo y le inyectaron nitrógeno. ¿Por qué nitrógeno? Pues fue una decisión técnica que después resultó ser una decisión técnica equivocada. Nosotros tronamos Cantarell. O sea, Cantarell estaría dando hoy ese declive que observamos en 2006, 2007, 2008, ¿lo produjo la administración de Fox? Ya estaría declinando Cantarell, pero sí adelantamos la curva de declinación del yacimiento. Le permitimos que la presión bajara, que se metiera el agua y que el yacimiento funcionara un poco peor. Un poco la lógica de esa administración es que no íbamos a volver a ver los precios de petróleo que se estaban viendo. Entonces que se tenía que sacar todo el petróleo posible. Sacar todo lo posible y convertirlo en recursos para el desarrollo. Estos recursos se entregaron a gobernadores, a presidentes municipales. Sueldos altísimos. Yo digo que el escultor Sebastián se hizo millonario porque no hay una obra suya que no se haya pagado con el excedente petrolero, segundos pisos que no van a ningún lado, paso a desnivel que no va a ningún lado. Son decisiones terribles. Y hay momentos de mucha corrupción ahí. Oceanografía es una de tantos expedientes. Que se fue en el siguiente sexenio, en el de Calderón, ¿no? Oceanografía están acusados 2 hijos de Marta Sagún de haberle conseguido contratos a Amado Yáñez para transporte de petróleo. Y fue una comisión que en 2006 señaló que había presunta responsabilidad en ese tráfico de influencias. Luego el Poder Presidencial lo apagó. Pero sí observamos en el sexenio de Fox corrupción a propósito de Pemex, que hoy, por cierto, los casos que vemos se le parecen mucho. ¿Qué pasa con ese Pemex de la alternancia? ¿No tendría que haber sido el peso y contrapeso de la política lo que hiciera una mejor administración, luego una administración tan corrupta? No sé qué decirte. Quizás el presidente Fox tenía una lógica más de gobernador, ¿no? Él había sido gobernador de Guanajuato y a los gobernadores lo que les gusta
es el gasto público, las obras y los votos. Yo no estoy seguro que el presidente Fox hubiera estado preparado para lo que implica ser verdaderamente un jefe de Estado, ¿no? Ya visto a la distancia, ¿no? Dos, bueno, también muchos paralelismos con esta administración en muchas cosas. Todo era político. ¿Quién era el secretario de Hacienda con Fox? Paco Gil, ¿no? Es el padre de Gonzalo Gil, que ahora está también metido en negocios muy chuecos. A ver, pregunto, ¿no hubo una mirada más que de gobernador, de empresario metido a político para sacar raja política, económica? No lo sé, mano, pero yo sí me preguntaría, pues, ¿dónde está la lana? Fox no la tiene, o sea, él es un cuate que, pues, vive relativamente de manera modesta. Yo creo que existía esta locura que también existe en estos tiempos. El ranchito que tiene no es modesto. Vamos a hacer, también ya tenía esas tierras igual. Pero entonces, ¿dónde está ese dinero? Yo creo que se fue a campañas políticas, se fue a temas donde se quería que toda la estructura corporativista del PRI se convirtiera panista. Y eso no pasó. Ahora Morena quizás está siendo un poco más exitoso en agarrar todos esos hilos de el corporativismo mexicano y convertirlos a sus filas. Quizás el ADN es más parecido, el de Morena y el del PRI. Quizás se equivocaron pensando que se podía comprar con dinero de petróleos mexicanos, ¿verdad? Quizás se equivocaron pensando que se podía comprar con dinero de petróleo. Pasamos al sexenio de Felipe Calderón, que es cuando en los primeros años tenemos dos muy malas noticias. Una no vamos a hablar de ella, pero estaba ahí, ¿no? El crecimiento de la criminalidad, de la violencia y la decisión de meter a las Fuerzas Armadas a combatirlos. Y la segunda, recuerdo que eran casi titulares simultáneos, ¿no? Estamos hablando de diciembre de 2006, enero de 2007, advirtiendo que Pemex ya no iba a ser lo que era, ¿no? Es decir, que en efecto había un declive, que vamos a tener que aprender a vivir con poco petróleo y que pues lo que había que hacer es apuestas por ir a exploraciones a aguas pues mucho más profundas, con inversiones mucho más complicadas, y entonces empieza a hablar de la reforma justamente que permitiría traer capital privado para hacer este esfuerzo. Déjame irme a corte y regresamos ahora en este tramo de la historia a hablar del sexenio de Felipe Calderón y Pemex, Manuel. Me parece muy bien. Ricardo Rafael en Radio C.
Molano, y justamente hoy que Pemex ocupa nuestro lugar, estaba haciendo este recorrido, digamos, de los últimos años, diría el presidente López Obrador, de la época neoliberal, digamos, donde Pemex ha sufrido pues en más de una ocasión, y hoy estamos viendo embestidas pues muy serias de la realidad. Yo no, incluso no me atrevería a decir de tal o cual persona, de la realidad. Pero sí me temo que ese sexenio, el de Felipe Calderón, ¿no?, entre 2006 y 2012, es un momento donde se acelera el deterioro y donde seguimos viendo eventos de corrupción, decisiones equivocadas, como un Estado que no sabe qué hacer con esa empresa y una empresa que no sabe qué hacer con el Estado. Ayúdame a recorrer ese tramo y por qué Felipe Calderón no logra, digamos, revertir esta tendencia que es en su sexenio donde ocurre, donde los ingresos comienzan a ser inferiores a los egresos. Bueno, realmente ahí es cuando se ve que se necesitaba una reforma de energía. Y en el Senado estaba Pancho Labastida, ¿te acuerdas? El PRI tenía ahí cierta predominancia, y en 2008 se logra una mini reforma del sector, que es la de los contratos incentivados, a los cuales regresamos ahorita, ¿no? Que es un poquito absurda porque es como si yo te digo, oye, Ricardo, quiero poner una taquería. Oye, qué padre, Manuel, qué buena idea. ¿Qué tienes? Pues mira, pues tengo un terreno, ¿no? Pero quiero un socio que ponga la taquería, que ponga el capital, que la administre, y que pues nada más me dé mis ganancias, que me las lleve a mi casa. Pues, difícil, ¿no? Que te encuentres a alguien que esos contratos no sirvieron para atraer inversión. Nos dimos cuenta que Pemex no podía solo con toda la inversión necesaria para ir a aguas profundas y que había que traer inversión privada, pero esos incentivos no eran suficientes. Y no solamente es la inversión, es el mecanismo de toma de decisiones, es el conocimiento. Hacer un tirante de 3.5 kilómetros en el mar para sacar petróleo y que no se derrame y que no explote y que no funcione mal, pues es tecnología parecida a la necesaria para poner gente en otros planetas. O sea, y Pemex no tenía esa tecnología, no porque Cantarell nos permitió no especializarnos en esos niveles. No lo permitió, y además porque, digamos, si tú tienes una firma que es un aparato burocrático, la gente se vuelve buena para la burocracia, no para la tecnología, ¿no? Y lo puedes ver en el número de patentes, por ejemplo, que hay en el tema petrolero. IMCO hizo un reporte antes de la reforma energética en 2012. Eran 2 órdenes de magnitud comparado con países como Estados Unidos, la cantidad de patentes y de conocimiento para explotar el petróleo y el gas más complicado, ¿no? Ahora, en ese momento empezamos a escuchar una y otra vez en la discusión pública, te lo digo desde mi balcón como periodista, que si se hacía la reforma petrolera, esa que iba a ir más allá de los contratos incentivados, es decir, que iba a permitir la coinversión o la inversión privada, sobre todo en aquellas extracciones más complicadas, este país iba a dar el vuelco, lo energético se iba a resolver, iba a haber muchísimo petróleo. Y ahora cuando se dice que se sobrevendió ya no la reforma de Calderón, sino la de 2013, yo tengo la impresión de que tienen razón. Es decir, tampoco es cierto que íbamos a cambiar de la noche a la mañana, y sin embargo sí hubo un discurso político muy engolado, ¿no? Y la verdad muy pretencioso de que ahí estaba el quid de nuestro desarrollo. O sea, Pemex otra vez, no Pemex, el petróleo otra vez en el centro de nuestro horizonte y nuestro destino. El problema es que este es un sector donde el largo plazo importa. Uh-huh. Si yo hago la reforma en 2012, no es razonable esperar que en 2019 ya esto sea jauja otra vez y me haya yo encontrado otro Cantarell. Tienes que medir a la industria por la etapa en la que se encuentra después de la reforma. Y la realidad es que, bueno, Pedro Joaquín, el anterior secretario de Energía, pues sí. Que ahora está señalado de corrupción, Pedro Joaquín Caldwell. Caldwell, pero tenía un muy buen análisis, ¿no? Presentaba un video que resulta bastante útil, donde tú veías cuánto se había explorado el agua territorial mexicana en el Golfo de México en los 80 años antes de la reforma y cuánto se exploró en los años siguientes, y realmente el Golfo se te pintaba completamente de blanco. Lo que adquirimos en términos de información, que además está en manos del Estado mexicano, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, es increíble, y esa información es muy, muy valiosa, y es información con la cual los ingenieros están trabajando en el petróleo mexicano del futuro. Se me fue un elemento. En esos mismos años, los Estados Unidos empiezan también a explorar el Golfo de México.
y hay riesgo de que por no correr rápido nosotros nos vayan a quitar parte de nuestro petróleo. Eso también fue un asunto que aceleró las reformas. Ese es un punto y además pues toda la revolución del gas y los líquidos de lutitas, el shale famoso, ¿no? En los Estados Unidos pues también te cambiaron el mapa petrolero. O sea, el tema que no hemos podido explicarle a la izquierda, al gobierno de Andrés Manuel, es que esta lógica de los años 30, en donde México era rico en recursos y Estados Unidos era relativamente pobre en recursos, Inglaterra era pobre en recursos y todos querían estar sacando el petróleo mexicano porque era el petróleo fácil de ese momento, esa lógica se revirtió. Ya tienes una nación al norte de México, Estados Unidos, que es superavitaria en petróleo y gas, que tiene reservas probadas de 400 años. Pero es que sí es muy difícil mantener el conjunto de políticas que se llevaron, deja de plantearlo así, durante el foxismo, durante el calderonismo y durante el peñismo. Es decir, el propio reporte de ustedes lo que dice es que a partir de 2009 la empresa está deficitaria, está en quiebra. Y no podríamos decir que la entregaron bien. Es decir, en el peñismo, justamente con esta reforma, Pemex hizo de una deuda inmensa. Se habla de la deuda más grande. Si mal no recuerdo, son 106 mil millones de dólares lo que se debe. En la época de Peña Nieto se adquirió 60 mil millones más de lo que dólares. se junte. ¿No? Es decir, si estás hablando de la peor conducción posible. No me imagino a alguien que hubiera podido conducir peor la nave, pues, para exponerlo en estos duplicaste la términos. deuda y no adelgazaste la estructura, no tuviste las conversaciones importantes que tenías que tener con el socio de control que se llama sindicato y en lo que insistimos nosotros mucho. Y las prácticas continuaron, ¿no? Las malas prácticas continuaron, excepto que ya no estás administrando la abundancia, ya estás administrando una serie de campos en declive y costos operativos cada vez más altos porque estás enfrentándote a petróleo cada vez más difícil. Voy a ir, si quieres, al lugar común o si me permites mayor sofisticación, al sentido común. Tú te encuentras en ese estado, Pemex y la industria, y lo que te dan ganas de hacer, que si el cuerpo te ves, paren la máquina. ¿No? Momento, congélese ahí. Y vamos a revisar tramo por tramo. Vamos a revisar si las concesiones entregadas las mantenemos o no. Vamos a ver si damos nuevas o no en función de los éxitos. Vamos a ver si podemos rescatar a Pemex de otra manera. Vamos a cambiar el rumbo y sobre todo vamos a acabar con la corrupción. Cuando me decías, es que estamos tratando de convencer a Andrés Manuel, el presidente, yo diría, pues tendrías que convencerlo después de que acabe en este momento de balance. Porque mi sensación, no sé cuál sea la tuya, es que están en el momento de balance más o menos como ustedes con su reporte. Y ahí es donde te quiero llevar. Cuéntame del balance del IMCO. ¿Cuál es el balance hacia adelante de lo que tendríamos que hacer para rescatar a ese sector y a esa empresa? Nosotros pensamos que lo que está mal es cómo se toman las decisiones. Y mira, Lázaro Cárdenas no lo pensó tan mal en términos de que los trabajadores petroleros fueran dueños de un cacho del negocio y tuvieran cierto control en el negocio. Pero ya nos volamos la barda. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que tienes que separar, ¿no?, el balance. Tienes que tener una estructura accionaria más parecida a la de una empresa tradicional. Y tienes que darle un pedazo de acciones al Estado, un pedazo de acciones al público, a las Afores, a quien quiera comprarlas, y un pedazo de acciones al sindicato. ¿Por qué? Porque el sindicato, la única manera que tiene para poder explotar ese negocio es vía el contrato colectivo y vía las prestaciones económicas. Y si lo hace socio, puede ganar y si lo hace por socio, los dos vías. Mira. Puede empezar a tomar decisiones más sensatas. Pero además necesitas convencerlo de que te entreguen un cacho del control de la empresa, porque en este momento lo tienen completo, lo tienen absoluto. Por ahí pasaron consejeros independientes profesionales que tú y yo conocemos muy bien y que son gente muy capaz y a los que les dieron pues información, digamos, envuelta en azúcar, ¿no? Uh-huh. Que no les dijeron todo lo que estaba pasando, ¿no? Donde pues también se hicieron una serie de inversiones en exploración que no han redituado. Quizás es que estamos buscando el próximo Cantarell y no hay otro Cantarell. En lugar de estar pensando en exploración para encontrar el siguiente Cantarell, tendríamos que estar pensando en la inversión tecnológica para entrar a aguas profundas, que la empresa no quiere ir. Deberíamos estar pensando que a lo mejor podemos ser socios de alguien en Guinea Ecuatorial o en Saudi Arabia y no estamos pensando tampoco en eso. Tengo aquí. En ese mundo ideal que tú estás diseñando como para el 2030, tiene un defecto y es que hay que llegar al 2030. En el Inter,
¿qué público quisiera invertir en una empresa que está quebrada técnicamente, según tus propias palabras? Por eso. Y que además ha engañado no solamente a los consejeros, a quienes han invertido. Pues no está la SEC en este momento investigando a Pemex por fraude, por información edulcorada. ¿Quién quiere invertir en una empresa donde solamente el gobierno la puede salvar? ¿Y quién quiere invertir en una empresa que está tan dañada por la corrupción? Es decir, allá lejos lo entiendo, pero ¿cómo le haces para sacar en este momento a la vaca flaca? Yo no diría el buey de la barranca, a la vaca flaca, ¿no? Con las costillas que se le ven por todos lados, de ese hoyo donde está. Por eso lo que decimos es que sí se tiene que rescatar, o sea, que el Estado sí tiene que rescatarla, pero el rescate no tiene que ser incondicional. O sea, sí estás de acuerdo en que se inviertan 456,000 millones de pesos en los próximos 6 años. En eso ustedes coinciden. De hecho, quizás tendría que ser más de eso. ¿Cuántos hospitales te quieres llevar toda Pemex? Estás hablando ¿Cuántas clínicas, cuántas escuelas, cuántos caminos rurales, cuántos apoyos? ¿De veras se merece tanto Pemex? Estás hablando de 6, 7 puntos del PIB, pero que no se los das a la educación. No es un tema de merecimientos, ¿no? Estás invirtiendo hacia el futuro. Yo sí creo que México tiene que invertir en todos los tipos de energía. Todavía queda una parte del panorama energético que va a seguir siendo petrolero. No sabemos si va a ser la tercera parte del pastel o la quinta parte del pastel global, pero sí tenemos que aprovechar el petróleo mientras todavía sirve. Cuando el carbón fue desplazado por el petróleo, el carbón se fue a precios verdaderamente ridículos. Entonces te puedes quedar con un activo que no va a tener un buen precio. Pero además, por todas las finanzas públicas y todo lo que depende en el Estado mexicano, tú estás con el gobierno en que bien. Vale la pena rescatarla, sí, cueste lo que cueste. No cueste lo que cueste. A ver, dame un límite. No, ahí voy. No es cueste lo que 456,000 millones de pesos en este sexenio. Tú dices más, ponme un límite. Dime cuánto le vamos a dedicar de mis impuestos, de los tuyos, de quien nos está escuchando, a esa empresa. Bueno, la empresa tiene una deuda de casi 120,000 millones de dólares. Tendríamos que capitalizarla por lo menos en la mitad del valor de esa deuda para que pudiera empezar a tener activos mayores que su deuda, que sus pasivos. Ahora, sí hay algo que tiene Pemex. Tiene el control de una serie de activos que le dieron en ronda cero y donde el gobierno tendría que tomar una decisión fuerte de hacer en farm-outs y hacer en asociaciones estratégicas y quizás en que se los devuelva Pemex a la Comisión Nacional de Hidrocarburos para que se le entreguen a una empresa que los pueda explotar más rápidamente y que pueda pagar regalías y que pueda pagar todo lo necesario al Estado mexicano. Y bueno, esto tiene que hacerse transparentemente y ojalá también entren capitales mexicanos privados, no solamente ¿Tienes capitales esperanza en que los de la primera ronda logren encontrar petróleo en aguas profundas y también Exxon y Shell y todas estas nos den algo de recursos en breve? Yo creo que en esta década difícilmente vamos a ver eso. Tendría que ser un golpe de suerte. Tendríamos que encontrarnos un Cantarell o alguna cosa así para que realmente pinten esos recursos. Pero Pemex está sentado en recursos prospectivos muy importantes y también podría comportarse mejor. Y entonces eso es lo que como sociedad y como Estado tenemos que exigir. Sí te voy a rescatar, pero a cambio de que te comportes mejor. Ahora, hay otro tema. La discusión de vamos a regresar a 3 millones de barriles es una discusión mal enfocada. Porque no importa si produces 1 o si produces 2 o 3. Lo que importa es que no pierdas dinero en lo que estás produciendo. No, sí. que recuperes y tengas más pues ingresos claro. que egresos. Manuel, no nos permite ir más lejos esta conversación, pero sí vamos a tener que tener otras. Sin duda. Yo no te niego, otra vez, desde el sentido común, ¿cuánto más le vamos a dedicar a este negocio? Yo a veces, tú sabes que en inglés existe este término que es como dependencia con los patrones del pasado. Y yo me pregunto si no estamos, no solamente el presidente, todas y todos los mexicanos queriendo repetir un pasado que ya no fue. Lo dejo como pregunta abierta, porque sí debe haber un límite para ese hoyo negro. ¿Y la pregunta abierta es para la siguiente o para ahorita? Para la siguiente Eso invitación. me parece muy bien. Manuel Molano, muchas gracias, director del IMCO, muchísimas gracias por estar con nosotros. Encantado. Vamos a seguir con este tema. Ahora viene Penilei Ramírez, justo